Buenas tardes a todos, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de incertidumbre y probabilidad. Para comenzar debemos saber lo que es incertidumbre. Incertidumbre en el libro nos lo marca como la falta de certidumbre, pero analizando un poquito más la palabra sería esa falta de seguridad o de confianza sobre lo que estamos haciendo. Especialmente va a existir la incertidumbre cuando se genera una inquietud por no saber lo que va a pasar. Existen varios tipos de incertidumbre: la técnica, personal y la incertidumbre conceptual. Analizando cada una de ellas, tenemos que la incertidumbre técnica también se le conoce como de primer orden, porque es la única que puede ser reducida o incluso eliminada adquiriendo información o el conocimiento necesario para eliminar esa duda que tenemos sobre algún tema en específico. Un ejemplo de ello puede ser, no sé, algún estudiante o algún interno que esté ya en prácticas, que no sepa cómo realizar algún procedimiento o que tenga dudas de dar un diagnóstico porque no sabe cuáles son los signos y síntomas de alguna enfermedad. Fácilmente podemos ir al libro. En el caso del procedimiento podemos investigar cuáles son los materiales que necesitamos, cuál es la técnica correcta y con esto eliminar esa duda que tenemos. En el caso del diagnóstico podemos ir al libro, investigar o leer sus signos y síntomas y también eliminar esta parte de incertidumbre. Pero resulta que no todo es ver al paciente, irnos al libro y resolver las dudas. Precisamente para poder dar un diagnóstico correcto y un tratamiento, por consiguiente, en dado caso de ser necesario, debemos de apoyarnos mucho en la relación médico-paciente. Esta relación médico-paciente, que podría ser para todos nosotros como algo muy normal o algo muy sencillo, en realidad tiene una serie de eslabones que nos pueden servir ya sea como puertas o nos pueden afectar provocando barreras entre el médico y el paciente e impedir llegar a nuestra olla de oro, que sería el diagnóstico y tratamiento. Cada uno de estos eslabones es, por ejemplo, la variabilidad biológica. Esto es las diferencias que hay entre un paciente y otro, porque ninguno de nosotros es igual al otro, ningún humano es idéntico. Por lo tanto, los medicamentos, incluso los procedimientos pueden variar entre una persona y otra. Nuestro siguiente eslabón serían los sesgos. Un sesgo ocurre cuando nosotros ya tenemos cierta información registrada y esa información la tenemos tan arraigada que empezamos a hacer diferencias, empezamos a a juzgar tal vez a los diferentes, más bien a las diferencias que tienen las personas. Por ejemplo, un especialista que es especialista en ginecología, atiende a mujeres en cierto rango de edad, tal vez a mujeres fértiles y demás. Cuando él ve un caso clínico que no tiene que ver con su especialidad, pero que sí tiene que ver con una mujer en edad fértil, puede ser que él mismo ya esté aplicando sesgos o ciertas barreras y eso lleva a diagnósticos que no son correctos. Los errores de interpretación. Los errores de interpretación suelen ocurrir cuando entrevistamos al paciente. Si le decimos, señor, ¿dónde le duele? Y él dice, en la paleta. Puede ser que nos digamos, ¿en dónde? Si nosotros no interpretamos bien lo que nos está diciendo nuestro paciente y sabemos que la paleta es la escápula y que por lo tanto le duele su espalda, podemos llegar a cometer un error diagnóstico porque no sabemos interpretar esa información que nos está dando. El siguiente eslabón es la incertidumbre en las decisiones. Una vez que nosotros ya adquirimos esa información, la interpretamos y demás, vamos a tomar una decisión respecto al diagnóstico. Pero para tomar esa decisión vamos a tener muchas dudas. No podemos o casi nunca estamos 100% seguros de que ese va a ser el diagnóstico.
Por eso existen los diagnósticos diferenciales. Aproximadamente por cada paciente deberían de existir 3 diagnósticos diferenciales. Eso nos va a generar mucha incertidumbre. El siguiente eslabón puede ser los motivos. Cuando nos referimos a los motivos, hablamos de los motivos que tenemos nosotros como médicos para resolver el problema del paciente o bien el paciente cuáles son sus motivos de consulta. Ya vimos esa clase anteriormente y decíamos que muchas veces, por ejemplo, alguien viene por dolor de pierna, porque le duelen mucho sus piernas y se siente muy cansado, le hormiguean y demás. Conforme vas haciendo la historia clínica, te vas dando cuenta de que tal vez ese tipo de dolor y demás sea por, no sé, algún problema de circulación. Entonces, el motivo de la consulta va a variar y la interpretación como tal va a variar dependiendo de qué es lo que busca el paciente que se alivie y de qué es lo que el médico diagnostique. Los valores, cuando hablamos de valores no estamos hablando tanto así como de respeto, amor y demás. Sí son importantes esos valores en la relación médico-paciente, pero también hablamos del valor que le da tanto el paciente a ese resultado o a esa interpretación que tú le estás dando y los valores que también le dé el médico a dicho diagnóstico. Era importante explicar todas estas puertas que tenemos que pasar, todos estos eslabones que tenemos que pasar para llegar al diagnóstico y tratamiento mediante la relación médico-paciente, porque es la clave de la incertidumbre personal. La incertidumbre personal como tal tiene su origen en la relación médico-paciente. Cuando ocurre una dificultad para identificar las preferencias tanto del paciente y sus familiares, lo que hablábamos de los motivos o de los valores. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en los pacientes que son testigos de Jehová, cuando necesitan una transfusión sanguínea. Ellos por creencia se niegan a recibirla, pero tú como médico sabes que si no transfundes a ese paciente puede llegar a perder la vida. Por lo tanto, tus motivos y tus valores son: yo le voy a salvar la vida, y por el otro lado está, es que eso no es lo que esa persona desearía o no va conforme a mis creencias. Otra cosa que puede causar la incertidumbre personal es los lazos afectivos que pueden llegar a aparecer entre el médico y el paciente, ya sea porque sean familiares, porque realmente lleven también esa relación médico-paciente que se crea estos lazos afectivos. Finalmente tenemos la incertidumbre conceptual. La incertidumbre conceptual se genera a partir de la inconmensurabilidad. Es decir, que tenemos que el problema es tan grande que no se puede realmente dar una solución. Esta siempre va a persistir, no es como la de primer orden que se puede reducir y por eso es llamada de segundo orden, tanto la conceptual como la personal. Este tipo de incertidumbre, a pesar del conocimiento y de los avances tecnológicos, no se puede reducir. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos en el servicio de urgencias un solo electrocardiograma, pero llegan al mismo tiempo 2 personas en paro, ¿a quién le doy el recurso primero? ¿Quién necesita más del equipo? Aunque tengamos el mejor equipo del mundo, pero si la cantidad de pacientes sobrepasa la de los recursos, entonces nos someteremos a una incertidumbre conceptual de qué podré hacer en este caso, a quién le doy la atención primero. Por eso, la palabra o la razón del por qué se genera a partir de la inconmensurabilidad. Para explicar el tema de incertidumbre me gusta utilizar una analogía con las reliquias de la muerte. Esto es porque si por ejemplo tenemos en mente que la varita de Sauco es el médico, estamos hablando de que la piedra de la resurrección es la incertidumbre. Siempre va a estar rodeando la incertidumbre al médico.
y va a tener 3 tipos, como los lados de nuestra capa de invisibilidad. Para que se den una idea de cómo me imagino yo cada lado es cada tipo de incertidumbre, vamos a hacer este ejercicio. En la base de nuestra capa tenemos que es la incertidumbre que se puede reducir, es la única que se puede reducir, la incertidumbre técnica. Del lado derecho dice que es aquella que tiene su origen en la relación médico-paciente, estamos hablando de la incertidumbre personal. Finalmente, en el lado izquierdo dice, estás en tu servicio social en el hospital de Coetzalan, Puebla. Debido a un deslave en la carretera, un camión resulta afectado y llegan muchos pacientes gravemente heridos, dentro de ellos uno inconsciente con traumatismo cráneoencefálico y una niña con fractura de fémur. ¿A quién atiendes primero? Es importante sí tener un contexto. En el caso del traumatismo cráneoencefálico sabemos que se necesita una atención pronta porque no sabemos si tiene, por ejemplo, una hemorragia. Y si está todavía en ventana, significa que todavía podríamos meterlo a quirófano y resolver el problema, o si ya. En el caso de la niña, pues lo mismo. Una fractura de fémur puede ser muy peligrosa porque en caso de comprometer vasos sanguíneos puede llegar a sangrar tanto que pierda la vida. Por lo tanto, esto genera una incertidumbre de tipo conceptual debido a la inconmensurabilidad. Ahora, siempre que hablamos de incertidumbre, cuando no estamos seguros de que algo va a pasar o no, vamos a echar mano de la probabilidad. Hablamos de probabilidad matemáticamente como un proceso aleatorio, que es una razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Como tal, como sustantivo, decimos que la probabilidad es la cualidad de que algo suceda o no. Entonces, si graficamos esto, si ponemos esto en una línea que tenga el valor de una unidad, sabremos que el 0 es la certeza de que no va a ocurrir dicho evento, dicha acción, y el 1 es la certeza de que sí va a ocurrir. Por lo tanto, el punto 5 sería la misma probabilidad de que ocurra a que no ocurra. Teniendo en mente esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos la misma gráfica y vamos a empezar por cuál sería el punto de mayor certidumbre. El punto de mayor certidumbre lo podríamos dividir en dos, incluso esta respuesta se podría duplicar. ¿Por qué? Porque podría ser el 0, porque estamos seguros de que no va a pasar, o podría ser el 1, porque estamos seguros de que sí va a pasar. Pero si el 0 y el 1 son los puntos de mayor certidumbre, ¿cuál es el punto de máxima incertidumbre? El punto de máxima incertidumbre es el punto 5. ¿Por qué? Porque no sabemos si tenemos las mismas probabilidades de que pase a que no pase. Pero, por ejemplo, si nos dan un caso y decimos la probabilidad de que un hombre con cromosoma XY tenga cáncer de ovario, pues en realidad yo la pondría en el 0. ¿Por qué es importante la probabilidad en medicina? Porque hay un tema que se llama probabilidad del diagnóstico. Sabemos entonces que al momento de nosotros generar un diagnóstico, nunca vamos a estar 100% seguros de que es eso, o 100% seguros de que no lo es. Esto nos lleva a tener diagnósticos diferenciales, pero cuando tenemos al menos 3 diagnósticos diferenciales, necesitamos decir cuál de estos o posicionarlos en cuál de estos es el más probable para con ese empezar a actuar. Porque muchas veces nuestros diagnósticos diferenciales no concuerdan o no requieren las mismas
pruebas y por lo tanto necesitamos darle prioridad a la que tenga mayor probabilidad de ser. Entonces, por ejemplo, alguno de ustedes o algún paciente que llegue a su consultorio que diga, he presentado dolor de cabeza, he tenido fiebre, cuantificada a 38.5, 38.7, ha tenido fiebres altas. Que también tiene como característica el que no se colocó la vacuna de la influenza el año pasado. Entonces nosotros tendríamos varios o al menos 2 diagnósticos diferenciales donde muchos de ustedes, por ejemplo, dijeron COVID, ¿no? Desde el principio. Ok, ahora que ya escuchaste como todos los datos del paciente, ¿cuál sería la probabilidad de que ese paciente tuviera COVID, por ejemplo? Si colocamos a nuestro paciente, o al diagnóstico más bien, en una probabilidad menor del 25%, entonces no merece la pena hacer una prueba diagnóstica, porque prácticamente estamos seguros de que no es ese diagnóstico. Pero si, por ejemplo, colocamos a nuestra enfermedad, a nuestro diagnóstico, por arriba del 25, sin llegar al 75, entonces decimos, ok, sobrepasamos un umbral llamado umbral de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos realizar más pruebas diagnósticas para verificar que nuestro diagnóstico sea el correcto. Pero llega a pasar que incluso con la pura clínica, nosotros digamos, ok, lo voy a colocar en un 80% de probabilidad. Estamos hablando de que esa interpretación o esa decisión de dar ese diagnóstico está sobrepasando no solo el umbral de prueba, sino el umbral de tratamiento. ¿Esto a qué se refiere? Que si ya nosotros tenemos nuestro diagnóstico, si ya lo verificamos con las pruebas o incluso decimos no necesitamos pruebas porque estamos muy seguros de que va orientado hacia este diagnóstico, ok, empieza a dar tratamiento. Esta es la razón por la que es importante manejar la probabilidad. Y el cómo la probabilidad no solo existe en el diagnóstico, sino también a la hora de tomar una decisión para hacer pruebas y también tomar una decisión para dar tratamiento a ese paciente. Espero que hasta aquí haya quedado claro. De cualquier forma, si tienen alguna duda, saben que pueden escribir a través del chat o al grupo en el que estamos inscritos. Gracias.